La mía, la suya, la de todos y todas. Aquí lo tenemos, ahí está en Twitter, está en Facebook, Reforma Procesal Laboral. ¿De qué estamos hablando? Entra en vigencia el 25 de julio, sí, ya, casi. Nosotros queremos que usted lo conozca en detalle, que se haga un experto, en el tema. Y hemos buscado a los que saben de esto. Don Marco Durante ya nos ha apoyado mucho en tema laboral aquí, es abogado laboralista, socio director de BDS Asesores. Porque queremos, don Marco, que esto no sea un programa que pretenda agotar el tema. Este tema no se va a agotar en meses, porque van a ir saliendo nuevas preocupaciones de parte de patronos, de parte de abogados. No sé el gobierno qué papel juega en esto también. Pero si a usted le parece, vamos a ir hoy. ¿Cuál es el tema más importante que cree usted tenemos que tener de partida y luego abrir el teléfono a ver qué piensa la gente de lo que estamos hablando? Si le parece, don Marco. Por supuesto. Buenos días, doña Amelia, muchas gracias por la invitación. Reforma procesal laboral. Detalle de la reforma lleva muchísimo tiempo, pero ¿por dónde tenemos que partir? La gente que dice, mira, le voy a poner cuidado, ¿por dónde tenemos que partir, diría usted? Lo más importante, doña Amelia, en este punto de partida, estamos a 13 días de la reforma entre en vigencia, es cuantificar y comprender de qué tamaño es este cambio. Okay. El Código de Trabajo de nosotros el 15 de septiembre próximo va a cumplir 74 años. Si usted compara todas las reformas que el Código de Trabajo nuestro ha tenido en las últimas 4 décadas, todas juntas, y las compara con la reforma procesal laboral, usted va a tener un dato interesante. Repasemos qué ha pasado en las últimas 4 décadas. Cambiamos en los 70s. 40 años vamos a repasar, ¿sabes? Rapidísimo. En los 70s aprobamos una legislación para regular todo el tema de riesgos del trabajo, accidentes laborales, enfermedades profesionales. En los 80s, con la Ley de Igualdad Social de la Mujer, creamos un capítulo para darle protección a las trabajadoras en estado de embarazo y lactancia. En los 90s aprobamos una ley de protección al sindicalismo, y en el 2000, en esa primera década de este siglo, aprobamos una legislación no solamente para regular el Fondo de Capitalización Laboral y lo que llamamos nosotros la Ley de Protección al Trabajador, sino también una primera intención de regular la prohibición de discriminación en Costa Rica. 4 décadas. Meta todas esas reformas al Código de Trabajo de 40 años juntas y no le llegan a los talones a lo que significa el cambio de la reforma procesal laboral. La reforma procesal laboral cambia el 56% del Código de Trabajo actual. Doña Amelia, cuando algo cambia más de la mitad ya no es lo mismo. No, para nada. Entonces vamos hacia una nueva legislación laboral, y entonces quienes nos están escuchando deben de entender que no se trata de cualquier reforma o una reforma más. No, se trata del cambio más profundo que el Código de Trabajo va a tener en nuestro país desde su existencia, y que trae múltiples modificaciones, no solamente en los derechos y deberes del patrono y el trabajador, sino también en el proceso laboral, cómo es que se va a llevar un proceso cuando las dos partes deciden ir a discutir a una sede judicial un conflicto laboral, y además todo lo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores en materia de sindicatos, convenciones colectivas y huelgas. Ahora, ¿quiénes tienen que dominar esto más? ¿Los patronos, los trabajadores? Finalmente, ¿quién va a decir qué dicha que por fin tenemos este cambio tan enorme en materia laboral en Costa Rica? Doña Amelia, como es una ley de orden público, todos debemos de estar al tanto del cambio. Sin embargo, hay algo que es importante que acá debamos de empezar reflexionando. Los trabajadores, a partir del 25 de julio, van a tener asistencia legal gratuita, van a tener defensores públicos para que analicen sus casos y determinen la procedencia de demandas laborales contra patronos. Entonces, de alguna manera, todos tenemos que saber de la ley, pero los trabajadores a partir del 25 de julio, si creen que sus derechos fueron violentados, van al Poder Judicial o van al PANI, en los casos que corresponda ese tipo de defensa pública, y van a poder preguntar si les toca algo. En el caso de los patronos, a mí particularmente me llama la atención
que todavía muchos patronos no están siendo informados o no recibieron la información adecuada sobre qué les puede impactar en su negocio esta reforma. Y al fin de cuentas, cuando un patrono se ve afectado, el trabajo se ve afectado, aumentamos el desempleo o aumenta la informalidad en el país y todos consecuentemente nos vemos afectados por una situación de este tipo. Diría usted que lo más importante que tiene que saber un trabajador es que tiene ese derecho ahora. Por supuesto. ¿Y ese derecho conlleva algún deber? No es específicamente, claro, detrás de la posibilidad de tener asistencia legal gratuita está la responsabilidad de acudir cuando yo siento que realmente me afectaron un derecho y no cuando simplemente lo que quiero es ir a crear un embotellamiento y demandar por demandar. ¿Y dónde están esos derechos especificados para no pecar de ir a reclamar algo que no tiene reclamo? Esto, el Ministerio de Trabajo va a tener que abrir muchos espacios de consultas. El 800 Trabajo del Ministerio de Trabajo, no dudo que va a tener que ser fortalecido, porque entonces los trabajadores, doña Amelia, hay que educarlos. A los trabajadores hay que enseñarles que a la par de un derecho está también una obligación. Pero una reforma de este tipo, por supuesto, que toma mucho tiempo en implementarse, y uno de los grandes retos de esta reforma es que estamos a 13 días y yo creo que muchas instancias van a tomar y van a terminar sorprendidas con el arranque de una legislación tan profunda y tan importante para el quehacer nacional. Bueno, nosotros en ameliarueda.com, con el apoyo de ustedes que agradecemos muchísimo, e inclusive con el auspicio del Banco Popular, queremos estar presentes en todo este arranque y seguir adelante tratando de ser ese medio que le informe y que responda a las inquietudes del público. Ya pusimos 3 temas hoy, que hoy inicia nuestra sección. ¿Tuvo chance de ver qué bonito que quedaron? Definitivamente, doña Amelia. Quedaron muy bien, la verdad, creo yo, que muy concretas. ¿Le parece que veamos uno de cada Empecemos, uno por favor. uno de esos temas? Porque quería decirles en la presentación que quiero hacer de esta sección, que a partir de hoy tendremos toda la información relevante de los procesos laborales y las relaciones entre patronos y empleados, que entrarán en vigencia, como ya lo he dicho, a partir del próximo 25 de julio. El especial se llama Mismo Trabajo, Mismas Reglas y se divide en 3 secciones: defensa del trabajador, aplicación de las normas y reglas para los patronos. ¿Por qué lo hemos dividido en 3 partes? Es importante que esta reforma, que afecta a todos, tiene condiciones y responsabilidades para cada uno de los diferentes actores sociales que participan de una relación laboral. No es lo mismo la información que le corresponde conocer a un trabajador que la que le corresponde a un patrono. Mientras que el trabajador como individuo tiene una serie de derechos para acudir ante una instancia judicial a exigir el cumplimiento de derechos mínimos, en el caso del patrón, además de ser productivo, tiene la obligación de respetar estos derechos mínimos, garantizarle a los trabajadores que para su actividad no está violentando derechos mínimos indiscutibles en materia laboral, doña Amelia. Hagamos clic en defensa del trabajador. 10 nuevas formas de discriminación laboral quedarán prohibidas. Y uno dice, tantas discriminaciones. Doña Amelia, a partir del año 2001 en Costa Rica abrimos por primera vez de forma expresa la prohibición de discriminación en el empleo. Acá es importante que todos comprendamos que cuando hablamos de discriminación en el empleo, estamos hablando, doña Amelia, no solamente de la situación cuando ya hay trabajo. Hay protección contra la discriminación cuando yo como candidato ando buscando un trabajo. Entonces, por ejemplo, hablamos de discriminación en el empleo, de las nuevas reglas, de las 10 nuevas, porque ahora son con las 4 anteriores, 14 nuevas reglas de discriminación. Estamos hablando, doña Amelia, entonces, de la prohibición de un patrono de discriminar a sus
trabajadores o potenciales trabajadores, candidatos o candidatas a un puesto, por condiciones personales que son ajenas a si yo soy idóneo o no para desempeñar el puesto que usted está buscando o que yo estoy desempeñando. Entonces, esta nueva protección es un cambio importantísimo. Nos ponemos a la vanguardia a nivel internacional porque le damos a los trabajadores nuevas protecciones para que no sienta que por una condición personal está perdiendo la oportunidad de trabajar en un lugar cuando es idóneo para hacerlo. Ok. Antes las 4 que habían eran edad, etnia, género y religión. Me estoy basando en la sección que tenemos en ameliarueda.com. Dice, a partir de ahora ningún patrono podrá despedir a un trabajador por su ideología política, negarle un ascenso por preferencia sexual o trasladarlo de su puesto motivado por su origen socioeconómico. Vamos con estas. Pero eso no es muy subjetivo. ¿Cómo se prueba? Muy bien, este es un tema interesantísimo, doña Amelia, y un cambio muy importante que el legislador hace. Nosotros en el 2001, doña Amelia, empezamos regulando expresamente la prohibición de discriminación. Sin embargo, esa legislación fue solamente una enumeración, sí, de las posibles prohibiciones. Sin embargo, al juez no le dieron herramientas para poder actuar de forma rápida y eficaz contra la discriminación. ¿Por qué? Porque en el 2001 y hasta el 25 de julio, un trabajador que alegue discriminación tiene que ir a un proceso judicial ordinario que dura 4 o 5 años. Además, las multas o las indemnizaciones están fijadas en la ley. Un trabajador que alegue discriminación y logre comprobarlo, este trabajador lo que va a recibir son 12 salarios mínimos de ese puesto. Un trabajador no calificado lo que va a recibir como una indemnización son 3 millones de colones después de 4 o 5 años. Entonces, por supuesto que hay una dificultad para ejecutar ahora ese tipo de normativa, pero con la reforma 25, ya todo cambia. ¿Por qué? Porque ahora, con la nueva reforma procesal laboral, los trabajadores que de cualquier forma sientan una discriminación en la etapa precontractual, o sea, cuando voy a una entrevista de trabajo, en la etapa ya de ejecución del contrato de trabajo, porque ascienden a mi compañero y no a mí cuando yo creo que yo soy el que tengo mejores condiciones para ascender en el puesto, o cuando se escoge dentro de un grupo de trabajadores a alguien que hay que despedir. Si por alguna razón en esos 3 momentos yo considero que el motivo del patrono fue una razón discriminatoria, ajena a si soy o no el idóneo para ese puesto o para haber sido despedido, yo puedo ir a un proceso que ahora va a ser sumarísimo. Este es el primer cambio, doña Amelia. Cuando se trate de temas de discriminación, ya no hay que esperar 4 o 5 años. Nosotros le copiamos a la legislación colombiana. Está bien, pero ¿cuál es la diferencia? Porque las pruebas tienen que ser las mismas, al final no, para probar que me discriminaron. No, porque ahora no solamente voy a ir a un procedimiento rapidísimo, de tutela del debido proceso, sino que ahora el trabajador solamente va a decir, a mí me discriminaron, estos son los hechos, y ahora al patrón le va a tocar demostrar, doña Amelia, que él no discriminó. Claro, lo que técnicamente decimos en derecho, hay una reversión de la carga de la prueba. Okay. Entonces ahora, en procesos de discriminación, el patrón es el que tiene que demostrar, no, yo no lo discriminé en el proceso de reclutamiento y selección. Finalmente el juez es el que tiene que dictar. Claro, en un proceso que ahora va a durar semanas, ya no va a durar años. Y además la multa que hablábamos, que hoy es de 12 salarios mínimos del puesto, ya se eliminó y ahora el juez va a poder determinar multas o sanciones mayores. Entonces, doña Amelia, estamos ante un panorama completamente distinto para que en Costa Rica el tema de discriminación ahora sí se pueda poner sobre el tapete y representar un reto para los patronos, para que en procesos de reclutamiento y selección, por ejemplo, utilicen procedimientos objetivos. Entonces ya no importa mi orientación sexual, ya no importa mi religión, ya no importa mi edad, ya no importa mi situación económica. La orientación, el estado civil, la opinión política, ascendencia nacional, origen social, filiación, discapacidad, afiliación sindical y situación económica.
Usted como experto en el tema, como abogado, ¿siente que también le toca probar lo que hizo al patrono, que es más fácil probar esta parte o era más fácil probarla desde el otro lado? Definitivamente con la ley anterior o con la actual que termina el 25 de julio iba a ser más fácil para el trabajador. Doña Amelia, en el derecho laboral los jueces buscan la verdad real de los hechos. Ajá. Y en muchas ocasiones esta verdad se obtiene a través de prueba indiciaria. Hay indicios. Y entonces, claro, acá es importante que los patronos ahora documenten, y esto es importante principalmente para las pymes, que en muchas ocasiones no tienen todo tan organizado como tal vez las grandes empresas en nuestro país sí lo tienen. Si usted va a hacer un proceso de reclutamiento y selección, y para ese proceso de reclutamiento y selección usted quiere realizar pruebas para determinar qué tan bueno es esa persona para ese puesto, documente eso, utilice pruebas que sean objetivas. Ya ahora con esta nueva legislación, eso de que es que yo no hice clic con la persona, podría ser, por supuesto, un tema de discriminación. Acá es importante que comencemos a volvernos más formales en las distintas etapas de una relación laboral, porque ¿quién va a ser el más expuesto? Por supuesto, el patrono con esta nueva relación. La reforma establece que los patronos que incurran en prácticas discriminatorias se exponen a estas multas de las que nos habla Marco Durante, mientras que trabajadores que lo hagan podrían ser despedidos sin beneficios laborales, o sea, los que inventen o los que traten de... Más complicado aún, doña Amelia. A ver, ve. En una empresa, nosotros tenemos los patronos, dueños de la empresa, y tenemos los representantes patronales. Ajá. Son aquellas personas que no son los dueños, pero que sí ostentan el puesto de jefe dentro de la organización. Un gerente, un director, un supervisor, una jefatura, todos estos podrían entenderse como representantes patronales. ¿Qué es lo que dice la reforma como una novedad de lo que antes no teníamos? Bueno, si el trabajador, representante patronal, en cualquier momento de la etapa de reclutamiento y selección, en la ejecución del contrato de trabajo o en el despido, incurre en cualquier forma de discriminación, podrá ser despedido sin responsabilidad patronal. Y entonces, claro, ahora sí, si yo soy el gerente que me toca hacer la última etapa de entrevistas de trabajo para ver a quién escojo para el puesto en la terna final, y yo tengo que tener mucho cuidado que pregunto, porque yo podría caer en una pregunta discriminatoria. A mí me pueden, como trabajador, imputar esa discriminación en un proceso que ahora va a ser sumario, y después el patrón no va a poder tener la posibilidad de despedirme sin responsabilidad patronal. Entonces, por eso es que un tema tan pequeño como este puede representar todo un reto para los patronos y para los representantes patronales. Es casi como que a uno no le enseñan a ser papá ni mamá, que ahora también tienen que aprender a ser patrono correctamente para poder cumplir con la ley y no exponerse. Doña Amelia, hay un primo hermano de la discriminación que se llama el acoso laboral. Ajá. Lo del mobbing, el acoso laboral. Aquí en Costa Rica todavía no hemos aprobado una ley para regular el acoso laboral, solo tenemos normas que regulan el acoso sexual. Y en Costa Rica, el Ministerio de Trabajo ha dado una guía sobre qué pasa si un trabajador siente que es acosado laboralmente. Muchos casos de acoso laboral van a terminar siendo un tema de discriminación. Y entonces, un jefe, un compañero de trabajo o una persona que por acoso laboral termina discriminando a alguien, va a poder ser despedido sin responsabilidad patronal. Entonces, claro, acá queda lo importante, comenzar, y este es un primer buen consejo para los patronos que nos escuchan, es importante comenzar a documentar, es importante comenzar a formalizar las relaciones de empleo. Documentar puede estar diciendo muchas cosas, ponga cámaras, ponga esto, porque tampoco puede quedar la persona, ¿verdad?, totalmente expuesta a algo y no tener después cómo probarlo. Y probar estas cosas, me parece a mí que tiene que ser muy clara también la prueba. Pensemos que nosotros, en un caso tenemos un taller, en un taller laboran 5 trabajadores.
las cosas no van bien y tengo que despedir a uno de esos 5 trabajadores. Entonces, yo voy a escoger a uno de esos 5 y digo, voy a escoger al que me da más bajo rendimiento, el que llega tarde, el que es problemático, el que falta sin permiso, la persona que genera problemas. Y entonces uno dice, objetivamente, ese es el que merece ser despedido de los 5. Y sobre que tengo pruebas de que es el bueno, de todos. ese es el punto. Usualmente llegamos y decimos, bueno, yo quiero despedir a este porque este es el problemático. Buscamos el expediente personal y no hay expediente personal. Buscamos las llamadas de atención escritas, no hay llamadas de atención escritas. Buscamos qué consta de pruebas para decir que esa persona era la de menor rendimiento y no tenemos nada. Entonces, ¿qué terminamos teniendo? Una exposición importante de que un juez diga, usted lo discriminó, porque ahora el patrón es el que va a tener que demostrar esa discriminación. Claro, pero también tiene abierta la puerta el trabajador para sobre esa demostración supuesta que hace el patrono poder decir, no, eso que está diciendo el patrono fue por esta razón o por la otra y justificar también. Además, pero en este partido de fútbol empieza el trabajador ganándolo 1-0. Así es. Ahora tiene que el patrono empatar el partido y ganarlo. Cuando le digan, es que usted me discriminó porque de los 5 que usted está despidiendo, no es cierto que yo soy el de más bajo desempeño, demuéstrelo. Y entonces ahí es donde el patrono vuelve a ver para todo lado, busquen el expediente y todas aquellas faltas que el trabajador cometió que se debieron haber documentado en un expediente como una llamada de atención escrita, nunca se hicieron. ¿Y qué pasa desde el principio? Cuando usted hace entrevistas a personas porque le gustaría trabajar y vienen con un currículum y usted dice qué belleza y pregunta y verdad, y resulta que bueno, a la semana, a las 15 días usted da chance, al mes da chance y al mes y medio dice no, ya no puedo dar más chance porque esto no funcionó. Ahí qué pasa con el patrono y qué pasa con él. No hay ningún... porque no es cierto, no está preparado en esto que dijo, no está preparado en lo otro porque usted no puede hacerle la prueba así. No cambia en materia laboral lo que nosotros conocemos como el periodo de prueba. Eso queda igual. Eso queda igual. En Costa Rica, la terminación del contrato en los primeros 3 meses no tiene consecuencia para ninguna de las dos partes. Ahora, ahí es donde va a ser importante, doña Amelia, que podamos documentar si esa persona realmente era buena o no para ese puesto. Entonces, si esa persona dice en el currículum que tiene habilidades para cierta labor y uno lo ve haciéndolo y no lo hace bien, entonces documentémoslo. Una llamada de atención, un correo, un documento, una reunión con un testigo. No tenemos que volvernos muy formalistas, pero sí pensar... pasar todo el día en eso. Sí, claro, porque el negocio hay que hacerlo producir. Claro. O sea, no podemos poner la carreta enfrente de los bueyes. Pero, doña Amelia, es importante que el patrono entienda que esta nueva legislación sí trae cambios significativos y va a tener que volverse un poco más formal. Si claro, no lo hace, pero esa formalidad le conlleva al patrono, para hablar de esa en concreto, le conlleva, dependiendo del tamaño de esa empresa, casi a tener una oficina dedicada a dar seguimiento a cada empleado para que llegado el momento, con cualquiera que se presente una situación, esté documentado. Y documentar lleva tiempo también y lleva gente que sepa cómo documentar cada una de esas cosas. Claro, lo ideal es que las empresas se dediquen a su actividad y deleguen en especialistas, por ejemplo en recursos humanos, cuáles son esos procesos de reclutamiento y selección, de evaluaciones de desempeño, etcétera. Pero en la realidad costarricense, doña Amelia, el 90-95% del parque empresarial privado en Costa Rica son pymes. Y entonces uno dice, ¿qué vamos a obligar a las pymes a que ahora todas tengan departamento de recursos humanos y departamento legal? No, eso no va a ser posible. Pero eso con un outsourcing, expliquemos qué es un outsourcing, eso funciona bien, es efectivo, porque como ahora usted va a explicar de qué se trata, no es alguien que está viendo lo que pasa todo el día, pero es alguien que debe documentar en última instancia basado en qué, que podría ser sujeto de que dijeran, no, eso que está diciendo esa persona ni siquiera está en la oficina y no se da cuenta. Por supuesto, ya desde los años 80 en Costa Rica y a nivel mundial, doña Amelia, un poco antes, los procesos de producción dejaron de estar centralizados todos en el patrono. Es decir, el patrono dejó de tener a toda la gente contratada y desde los 80 comenzamos a ver empresas que solo se dedican a su rama de especialidad y subcontratan
servicios que los necesita para operar, pero que no es su especialidad. Por ejemplo, empresas de seguridad privada. Yo tengo una actividad donde requiero seguridad privada, pero yo no quiero tener en mi planilla trabajadores de seguridad privada porque yo no conozco cuáles son los requisitos de portación de armas, cuáles son los requisitos que hay que tener para tener trabajadores guardas de seguridad. Entonces prefiero subcontratar esa actividad. Usted lo que cuando decía del outsourcing, ese es un muy buen ejemplo. Puede ser que yo no contrate un departamento de recursos humanos para mí en mi nómina, pero sí puedo tercerizar la posibilidad de traer a alguien experto para que en unas horas me explique cómo debería ser un correcto manejo del reclutamiento y selección en mi empresa, o cómo podría ser un correcto manejo de la evaluación de mis trabajadores, haciéndolo a la medida del tamaño de la empresa, de la realidad de esa misma empresa. Dice, aquellos nombramientos, traslados o suspensiones que se hagan en la administración pública de forma discriminatoria serán anuladas a solicitud de la parte afectada. De igual forma, aquellos trabajadores cuyo despido sea por razones discriminatorias deberán ser reinstalados en sus puestos con el pleno goce de sus derechos. Y le preguntamos al experto, ¿cuánto dura en resolverse una denuncia por discriminación? Ese es el cambio interesante. Primero, recordemos que cuando hay discriminación, estamos ante un acto que va a convertirse en nulo. Entonces nunca existió y hay que reinstalar toda la situación anterior de la discriminación. Y dos, este proceso, doña Amelia, ya no va a durar 4 años. Es un proceso que va a durar semanas. Nos trajimos esta legislación. ¿Y el Poder Judicial tiene todo eso preparado ya? Bueno, ya hemos escuchado en algunos medios de comunicación y leído la preocupación de algunos magistrados sobre la falta de recursos para que esta reforma pueda... Es que eso podría ser casi que maratónico al principio, porque mientras que la gente comienza a aprender, también va a comenzar a tratar de sacar provecho a la ley. ¿Qué tipo de recursos vamos a requerir, por ejemplo, de dotar al Poder Judicial? Uno, lo novedoso que son los defensores públicos, del que podemos hablar ahora en un ratito. Pero los defensores públicos bien preparados. Además, dos, doña Amelia, se van a requerir probablemente más jueces. En Costa Rica, hoy, el circulante en materia laboral, los juicios que por año se presentan en materia laboral son 30,000 juicios aproximadamente. Con defensores públicos y con formas más rápidas de obtener justicia pronta y cumplida, es probable que este número se incremente. Entonces vamos a requerir más jueces. Pero si vamos a requerir más jueces, porque vamos a tener más juicios, requerimos más infraestructura. Y entonces ya por eso es que el Poder Judicial levantó la mano y dice, vea, yo necesito más salas de juicio, requiero más equipos de grabación para poder grabar las audiencias. Entonces, cuando en algún momento se aprueba esta ley, la anterior presidenta de la Corte Suprema de Justicia hablaba de 18,000 millones de colones para el primer año. Entonces, son fondos que hay que dotar al Poder Judicial, porque de lo contrario, ¿cuál es el gran riesgo y reto, doña Amelia? De que nos quedamos con una ley muy poderosa, un carro con un motor muy grande, pero sin gasolina. Claro, pero además con otro problema. Si se dura 5 años, se le deberán reconocer derechos a este trabajador 5 años, según la ley, y no puede aducir a es que no teníamos campo para atenderlo antes. Sí, la legislación le da al trabajador el derecho de recibir una indemnización a la fecha actual de la sentencia. Sin embargo, hubo un cambio interesante, y es que si se trata de salarios caídos, la reforma ahora solamente permite un máximo de pago de 24 meses. Suponiendo que los juicios ya ahora, doña Amelia, no van a durar más de 24 meses o 2 años. Pero bueno, este es un tema que representa un reto para el país. No podemos, y una reflexión sobre este punto, no podemos aprobar una reforma tan social como lo que es la reforma procesal laboral y no dotar de fondos y de recursos al Poder Judicial, al Ministerio de Trabajo, a el Patronato Nacional de la Infancia y a las diferentes instituciones que hoy van a entrar a tener un papel preponderante con esta ley. Vamos a hacer una pausa
Vamos a hacer una pausa. Recuerde que si usted tiene alguna duda sobre estos temas nos puede llamar. Son muchísimos temas y son muchísimas sesiones de trabajo que vamos a tener aquí con ustedes. Pero nos puede llamar 905-222-0000. Bien puntual su duda, tanto sea patrón como trabajador. Y ya volvemos. Vamos. Aquí hablando con don Marco Durante. Mire, Erika de Río Azul tiene una duda. Adelante, don Eric. No oigo. Aló. Aló, don Eric. No lo tengo. Sigo adelante y ponemos la llamada juntas ahora después. Decía yo que hay muchas patas en esta mesa. Está el tema de la conciliación. ¿Qué papel juega? ¿En qué cambia ahora y después, verdad? O sea, voy a un juicio, se puede conciliar, entonces, ¿qué reglas? Está el tema del sindicalismo, está el tema de que las pymes con costos, hay pymes de 3, hay de 5, hay de 10, que con costos van saliendo adelante para pagar la planilla. O sea, ¿le parece que podamos hablar de esas cosas? Por supuesto. Doña Amelia, un primer tema, que ya lo veíamos en el segmento anterior. La reforma procesal laboral va a aumentar la judicialización de los conflictos. Es decir, más trabajadores van a sentir animados a ir y demandar. ¿Por qué? Porque ahora ya no tienen que contratar un abogado para defender sus derechos. Está muy bien. Hay muchos trabajadores en Costa Rica a los que les violentan derechos mínimos, innegociables, irrenunciables, a los que qué bueno que hay defensores que ahora los van a defender. Y eso rige a partir del 25 de julio. Si hay 25 de julio. Ya estamos a la vuelta de la esquina. Pero también eso va a dar pie a que muchos otros trabajadores, por otras diferentes razones, comiencen a demandar. Y entonces vamos a empezar a ver una carretera a la que usualmente tenía 2 carriles y la ampliamos a 4 carriles, que van a pasar más del doble de carros. Entonces vamos a tener congestionamiento. ¿Por qué es que la conciliación es importante? Porque los mecanismos de resolución de conflictos van acá fundamentales. Porque nosotros tenemos, no solamente como patronos, trabajadores, abogados, como medios de comunicación, nosotros tenemos que fomentar la posibilidad de terminar conflictos de forma amistosa, no judicial. Ahora, ¿qué significa esto? Que el Ministerio de Trabajo, los jueces laborales tienen que hacer un enorme esfuerzo con esta legislación para que las partes rápidamente traten de conciliar sus diferencias y que entonces no tengamos que agotar todo el aparato judicial en un proceso que pudo haberse resuelto de una forma amistosa entre las partes. Armando Briceño de Guanacaste, adelante con su duda. La pregunta para el licenciado es la siguiente. Resulta que yo tengo una hija que ingresó a trabajar hace pocos días a una empresa hotelera aquí en Guanacaste, y la hicieron firmar un contrato laboral, ¿verdad? Pero no se le especificó el salario que iba a ganar, ni tampoco las funciones que iba a desempeñar. Entonces, quisiera saber de qué manera ella puede hacer valer, por decirlo así, ese derecho, saber qué va a hacer por lo que va a hacer. Gracias, don Armando. Don Armando, en Costa Rica los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Esto significa que no importa lo que un trabajador firme en un papel. Si eso violenta los derechos que el Código de Trabajo le da, ese papel no sirve para nada. 2, es importante que si ella firmó un contrato, le hayan dado una copia de ese contrato y que ella se persone al Ministerio de Trabajo y enseñe ese contrato. ¿Pero eso que antes o después de la reforma? No tiene que ver nada si es antes o después de la reforma. Acá lo importante es que ella tenga una copia de ese contrato, y si no, pues entonces que se la pida al patrón y le diga, vea, firmamos un contrato, yo quiero tener una copia de ese contrato para saber cuáles son las condiciones que nos van a regir. En todo caso, es importante saber que cuando se firma un contrato de trabajo, hay condiciones mínimas que ese contrato tiene que decir, y una de esas, por ejemplo, don Armando, era el salario. Entonces es importante revisar esto y pedirle una copia al patrón. Don Juan Carlos Madrigal de Heredia, adelante. Gracias. Mire, una consulta muy rápida. Nosotros como jefes ya nos dieron una charla del nuevo código procesal laboral. El tema que nos preocupa un poco es
que si un juez determina de que la persona, el representante patronal, debe ser despedido sin responsabilidad laboral porque se logra, él demuestra o simplemente dice que sí, que el empleado fue víctima de acoso laboral o discriminación, a nosotros, ¿quién nos defiende? O sea, sabemos que si una persona tiene un salario igual o mayor a 822,000 colones, va a tener defensa gratuita, y eso está bien. Pero a nosotros, ¿quién va a defender? O sea, ¿cuál abogado nos va a defender? O si nosotros vamos a tener también un abogado que nos esté asesorando, que nos acompañe al juicio y un montón de cosas. Eso por un lado. Y la otra consulta que nosotros tenemos es que muchas veces usted llega al Departamento de Recursos y mira, necesito hacerle una acción disciplinaria a un colaborador, y nos dicen, mira, es que esta es la primera y no aplica una sanción de una suspensión o una amonestación escrita, sino tenés que hacerle una llamada de atención verbal. O sea, es un proceso un poco largo, y uno que está al frente de la compañía como representante sabe muchas veces que las acciones que cometen son graves, pero viene Recursos Humanos y tira atrás completamente eso. ¿Cómo vamos a manejar ese tema? Primero, la defensa nuestra como representantes, y que el Departamento de Recursos Humanos diga qué está bien y qué no está bien. Gracias. Sí, don Juan Carlos, dos pequeñas aclaraciones. El salario que para este año va a regir para definir si un trabajador tiene o no defensa pública es de 853,200 colones. O sea, si tiene más de eso, no tiene... No va a tener defensa pública. Si, por ejemplo, el representante patronal que es despedido porque en un proceso de tutela se determina que él fue el que discriminó, y pues esta persona podría, por su parte, ir y acudir y pedir un defensor público que le asista. Si su salario es mayor que esto, entonces no va a tener defensa pública, y en ese caso, como lo planteó don Juan Carlos, pues va a tener que ser un defensor privado o particular el que tenga que contratar el trabajador para ir y demostrar en un proceso ordinario que no fue esta persona la responsable de una discriminación. Sí, ciertamente aquí lo que plantea don Juan Carlos es muy valioso. Ese representante patronal es señalado como discriminador, y después quién lo defiende a él si no era cierto esto. Importante por eso que las empresas estén asistiendo a los trabajadores, estén capacitando a los mandos medios y a las jefaturas para que no caigan en situaciones de discriminación. Y por eso pues aplaudo esto, que en su empresa ya le hayan dado una capacitación y le hayan explicado un poco de los cambios que esta reforma trae consigo. Ve lo que le digo, y por eso va a ver que cada vez que abramos este tema va a haber gente que quiere saber un poquito más. Gracias, le damos a don Marco Durante. Javier Sandoval, de San José. Muy buenos días, espero que se encuentre muy bien. Don Marco, mi buen amigo, muchísimas gracias por todo lo que ha hecho usted para poder dar a conocer esta reforma, y sobre todo como presidente de la Federación de Organizaciones Sociales agradezco su disposición hace unos meses atrás de comentarnos sobre esto. Con relación a mis consultas, bueno, un poco Marco nos había explicado en ese trabajo que había hecho con las organizaciones sociales acerca de la importancia de que tuviésemos las organizaciones sociales y las empresas en general manuales de puesto y demás que permitan que no puedan después llegar a decir que están siendo discriminados no por sus competencias, ¿verdad? Sino porque así lo quería el empresario. Pero me surgen otra serie de consultas, como por ejemplo, me parece que si bien es importante la reforma procesal, creo que se les fue un poco la mano a los legisladores y con relación a esta reforma, porque podría motivar la informalidad, ¿verdad? En el tanto las empresas privadas, los pequeños empresarios, los microempresarios, las organizaciones sociales, ante el temor de no enfrentar la reforma, de no poder enfrentar económicamente lo que implica la reforma procesal laboral, podrían entonces empezar a despedir gente o entrar ahí en unos contubernios un poco delicados que terminan siendo claramente ilegales, ¿verdad? Sí, ilegales, y que siempre el que quedará
casi que indefenso es el patrono, ¿verdad? O sea, porque tarde que temprano le puede salir ¿verdad? La jarana, y entonces es él el que terminaría siendo el gran responsable. Muchas gracias, Javier. Creo que en este tema es importante comprender dos asuntos específicos. Uno, hay que hacer un trabajo de base fuerte con pymes, organizaciones sociales, pequeños patronos, para que esta reforma no los sorprenda ni los desvele. Es importante que comencemos procesos de divulgación, de capacitación, de actualización, para que rápidamente puedan empezar a formalizarse en el trabajo. ¿Formalizarse cómo? Con manuales descriptivos de puestos, que tengan procesos de reclutamiento y selección, que tengan herramientas para evaluar el desempeño del trabajador. Vamos a tener que cambiar mucho la forma en que los patronos actúan en Costa Rica, porque este tipo de reforma lo que viene es a volver más formal el trabajo. Eso es lo primero. Ahora, concuerdo con Javier en lo que decía. Puede ser que un cambio de esta naturaleza tenga un efecto inesperado, doña Amelia, y es que a mayor regulación, mayor informalidad. Por supuesto, más informalidad. En Costa Rica tenemos aproximadamente 900,000 personas en la economía informal. 37-40% de trabajadores se encuentran bajo esa condición. ¿Cuáles son los trabajadores informales? Son los trabajadores que no gozan del bloque de garantías mínimas en Costa Rica. Usan nuestros servicios sociales, pero no cotizan para ellos. Entonces, claro, ¿cuándo hay mayor riesgo de informalidad? Cuando en muchas legislaciones se soca la faja y se ordena tener más garantismo y más protección como en esto. Entonces, claro, uno de los grandes retos que el gobierno tiene que estar vigilante es que con la reforma no aumente el desempleo, no aumente la informalidad, porque entonces logramos el efecto inesperado y no deseado de una reforma tan importante como estas. Bien, Erika Araya de Río Azul, 2 llamadas más y la próxima volvemos a abrir el teléfono. Erika Araya de Río Azul, adelante. Hola, buenos días. Buenos días. Yo quería decirle al señor si se podía referir un poco sobre la situación de las empresas de seguridad privada. Yo trabajo en una y bueno, yo trabajo 12 horas diarias y digamos de esas horas solo me reconocen 8. Otra cosa que me preocupa mucho es porque nos dijeron primero, o tal vez uno por desinformación que tiene uno, porque dijeron que primero a partir del 16 ya íbamos a entrar a laborar a 8 horas. Y ahora dicen que hasta el 27 y bueno, o sea, por lo mismo, por desinformación. Y otra cosa, ya a la hora de que uno entra a trabajar a ese nuevo horario, digamos a 8 horas, ¿qué va a pasar con todo el resto de todas esas horas? Si uno puede ir al patrono, o qué procede ahí con respecto a todas esas horas que le están debiendo a uno. Porque imagínense que yo, digamos, después de las 2 de la tarde, todo ese tiempo lo pierde uno, hasta las 6 que sale uno. Entonces, ¿qué procede ahí? Si el patrono tiene que pagarle esas horas a uno, o qué procede ahí, digamos, para ver si él se puede referir un poco respecto a esta situación. Vamos, don Eric. Sí, dos temas importantes. Con la reforma procesal laboral no se modifica el capítulo de las jornadas de trabajo. En Costa Rica siempre hemos tenido una larga discusión sobre las jornadas de trabajo y ciertas labores que en muchas ocasiones en su actividad ordinaria no cumple con esa restricción de jornadas. Por ejemplo, en el caso de los oficiales de seguridad privada. En Costa Rica, un trabajador que labore más de la jornada establecida por ley tiene el derecho a que le paguen horas extraordinarias, y esas horas extraordinarias se computan por todo el tiempo que duró la relación laboral y que la laboró de esa manera. Los trabajadores con esta nueva legislación no es que pierden el derecho
a exigir el pago anterior. Podrían hacerlo. Recordemos que en Costa Rica, si un trabajador siente que se le violentaron sus derechos laborales de cualquier tipo, tiene un año para demandar después de terminada la relación laboral. Entonces, acá es importante, primero, determinar si se le dan esas horas extra. 2, si el patrono le pagó esas horas extraordinarias de la forma correcta. Y si no, pues entonces el trabajador sabe que la legislación le da la oportunidad de demandar el cobro de horas extra una vez terminada la relación laboral o incluso durante la ejecución del contrato. ¿Por qué es que dice don Eric que ya hay algunos cambios? Bueno, porque ya algunos patronos entraron en conciencia que esta nueva legislación obliga a ser más formales y algunas prácticas de mercado que se estaban permitiendo, que podían ir incluso en contra del Código de Trabajo, y ahora van a quedar más evidentes y por ahí hay un riesgo. Pero conozco el caso de patronos que son también personas muy sencillas que ponen su pequeña empresa de seguridad, digamos, no estamos hablando de las enormes, ¿verdad? No están bien enterados porque en algunos casos van a eliminar o se salen de la actividad o van a eliminar el tema porque no pueden tener 3 turnos de trabajadores, dicen. Por ejemplo, sé de eso, ¿verdad? Que ya están cerrando las obligaciones con mucha gente que trabaja. Claro, hay mucha informalidad y también hay mucha gente que no tiene papeles y también, ¿verdad? Ese es un tema. El otro tema es qué pasa con el jardinero que llega una vez por mes o cada 2 meses a una casa, la empleada que llega y trabaja 2 horas diarias cuando la ocupo y después no está, después no la ocupo. O sea, ¿qué pasa con esa gente también? Que a la que cada vez se ha echado más mano aquí en Costa Rica. Precisamente este es el conglomerado de trabajos informales que una legislación como esta va a atacar directamente o que puede terminar haciéndolos más grandes. Vea qué interesante, doña Amelia. Para el caso de estos guardas de seguridad, si yo soy el dueño de una pequeñita empresa que brinda servicios de seguridad y yo me convierto en patrono, yo tengo que hacer mis números de saber cuánto voy a cobrar, porque yo no puedo terminar pagándole a los trabajadores más de lo que yo cobro por el servicio. Claro, si antes se permitían algunas prácticas de contratarte 8 horas, pero pedirte que laboraras 12, ahí ya yo estoy en un riesgo como patrono. Por eso es que cada uno de estos tipos de actividades pequeñas tienen que acercarse, buscar asesoría. Ahí es donde, por ejemplo, el proyecto Pymes del gobierno tiene que empezar a levantar la mano y decir, vamos a asesorarlos para que usted haga su propio análisis de cuánto es lo que usted debería de cobrar si usted quiere mantener una actividad como estas, para que usted esté en cumplimiento con sus trabajadores y además su actividad sea rentable. Pero hay muchos empleados que trabajan 4 horas en un lado, 2 horas en el otro, 5 horas, ganan más, no quieren tener ninguna relación formal porque perderían plata, no ganarían, también está eso. Bueno, y eso sucede, por ejemplo, doña Amelia, muy bien, con el caso de las servidoras domésticas. En muchos lugares y muchos hogares de nuestro país tenemos servidoras domésticas por horas, algunos días de la semana. ¿Cuál es el reto acá? Que nosotros como patronos conozcamos que a estos trabajadores se les debe garantizar un salario mínimo por la hora laborada. 2, que durante ese tiempo en que está laborando para nosotros tenga una seguridad social. Es casi que inaudito que hasta unos meses atrás, después de tantos años, la Caja Costarricense del Seguro Social autorizó que finalmente pudiéramos empadronar a una persona por horas. Y esto limitaba a las empleadas domésticas. Cuando usted dice de este jardinero, también tenemos el mismo riesgo. ¿Con papeles o sin papeles, diría el chiquicho? Por supuesto, porque además... O sea, todo eso se puede hacer, eso es lo que digo. Hay gente que dice, no, eso se puede porque no tiene papeles, o sí tiene papeles, o no quiere porque entonces sí estaría claro, digamos, cuánto es lo que realmente se gana y tendría que pagar sobre eso. Y ese es precisamente uno de los riesgos de la informalidad. ¿Cuáles son los sectores que usualmente se ocupan para este tipo de actividades? En servicio doméstico y en labores de este tipo de limpieza, chapi, etcétera, lo que usualmente se contrata son trabajadores extranjeros, muchos de ellos que son indocumentados. Pintores de cuando va a hacer un trabajo. Vea que aquí tengo, vamos a ver con Luca Navarro, porque aquí tengo muchas preguntas, de ahí es precisamente que se las estoy planteando. Luca Navarra, de Alajuela, adelante.
Sí, buenos días, un saludo para todo Costa Rica. La consulta es la siguiente: si un patrono despide con responsabilidad patronal, siempre deberá estar listo para que el empleado vaya al ministerio y le consulte por qué ha sido despedido. La segunda pregunta es si aún así, despidiéndolo con responsabilidad patronal, el empleado firmando la hoja de recibo de dinero donde se le pagan todas las prestaciones, siempre le puede poner una demanda posterior aludiendo que, por ejemplo, no se le pagaron las horas extras. Y si puede existir un acuerdo entre el trabajador y el patrono, en donde cada año el patrono le solicita al empleado de renunciar pagándole todas las prestaciones y, digamos, empezar nuevamente otro ciclo laboral de un año. Como cada año terminar una relación, liquidarlo por completo y volver a empezar la relación. Luca, muy buenas preguntas. Creo que respecto a la primera, se mantiene la posibilidad del patrono de despedir con pago de prestaciones o con responsabilidad patronal. Sin embargo, este tipo de despido no excluye el riesgo de que haya una discriminación. Si yo como trabajador me siento discriminado, el despido que me haga el patrono con pago de prestaciones no es suficiente. Yo puedo pedir la reinstalación en el puesto. Entonces, ojo, el trabajador... A partir del 25. A partir del 25 el trabajador puede decir: sí, usted me pagó mis prestaciones, pero usted me discriminó en ese despido, y puede ir y solicitar la reinstalación en el puesto. 2. En el caso de el pago de horas extra y de una liquidación, claro, cuando yo le pago a un trabajador su liquidación por el tiempo laborado, no necesariamente estoy incluyendo el pago de las horas extra. Entonces, es importante que a partir de ahora el Ministerio de Trabajo, que está abriendo centros RAC a nivel nacional de resolución alterna de conflictos, y ya hay centros RAC privados que actúan para la población en general, es importante que usted, cuando vaya a terminar una relación laboral, tal vez lo mejor es ir al Ministerio de Trabajo y firmar ahí un finiquito, porque ese finiquito va a tener el carácter de una sentencia de un juez, y entonces tener menos riesgo de que lo demanden. Y 3, sí, la práctica del pago anual de cesantía es válida en Costa Rica, muchos patronos la utilizan, es muy bien vista porque la cesantía para los trabajadores es una expectativa, y si usted todos los años le paga la liquidación al trabajador, está ganando más dinero que no estaba esperando. Sin embargo, lo que no hay que hacer es esto de que el trabajador tenga que renunciar. Esto se utiliza mejor los centros RAC del Ministerio de Trabajo o centros privados, y ahí mismo decir: yo anualmente le pago a usted la cesantía y el contrato continúa vigente. Pero es una buena práctica, es una manera en que usted tiene un escudo fiscal, porque usted está pagando una indemnización, y segundo, usted está dejando de alguna manera esa liquidación en cero, ¿verdad? Está poniendo el pasivo laboral en un costo menor porque no está acumulando antigüedad del trabajador para efectos de un pago de una indemnización. Dicen aquí, el Poder Judicial redujo 10.000 expedientes el circulante y abrió más de 60 plazas. Mi compañero Alonso nos está ayudando. Actualmente la defensa pública solo conoce temas vinculados a materia agraria y de pensiones alimentarias. Es por ello que el Poder Judicial capacitó a los actuales defensores en materia laboral. Además, abrió 72 nuevas plazas para profesionales que se desempeñan en esa área. Se proyecta que 36 abogados de ese grupo comenzarán labores en julio y los restantes en octubre, según la directora de Planificación de la Corte, Nacira Valverde. Sí, dos temas importantes. Primero, ¿cuál va a ser la población laboral que la defensa pública va a tener que cubrir? Con el dato de los 853.200 colones, más o menos para que ustedes tengan una idea, el 90% de la población laboral tiene ingresos menores a 853.200 colones. Y consecuentemente, pues vamos a tener para la defensa pública el reto de poder atender esa cantidad de población que pida defensa pública. 2, 36 o 72 darán abasto para un 90% de la población, ni 36 ni 72. Entonces, este es otro reto que la defensa pública va a tener. Ojo, la defensa pública en Costa Rica para temas penales ha sido reconocida y galardonada a nivel internacional.
tenemos una de las mejores defensas públicas a nivel de Latinoamérica. Ahora el reto es que esta misma defensa pública haga una labor similar para los trabajadores. Pero bueno, la población que va a tener que atender va a ser mucho mayor y esto va a representar un reto importante para el Poder Judicial. Dice un patrono, esta ley es nefasta porque parte del hecho de que todos están haciendo las cosas mal, pero ya es ley. La incapacidad del gobierno para contar que la ley se cumpla como debe ser, los llevó a esta ley que es mortal. Es la misma persona. Se premia al vagabundo y pone en riesgo a todos los que hacemos bien el trabajo. Pues si la empresa quiebra, nos vamos todos, dice esta señora que nos escribe. Sí, sin lugar a dudas, uno de los grandes retos de esta reforma es que los patronos no se sientan desmotivados, cierren su lugar de trabajo y pongan su plata a trabajar en otra cosa distinta, a abrir una actividad comercial. Lo peor que nos podría pasar es quedarnos con una reforma tan importante, con un batallón de desempleados mayor al que tenemos hoy, que casi llega al 10%. Doña Amelia. Depende cómo esté la situación del país, podría darse momentos en que eso ocurriera. Por eso es que el gobierno tiene que estar muy atento a cómo comunicar, a cómo tranquilizar a los diferentes sectores patronales en el cumplimiento de esta legislación. Sí es un reto, por supuesto, y tenemos que empezar con una correcta divulgación. No es que todo está mal y que los patronos todo lo hacen mal, por supuesto que no. Hay patronos que en Costa Rica, en muchas ocasiones, cuando cometen una falta es porque no están correctamente asesorados. Entonces hay que definitivamente identificar esos posibles riesgos y corregirlos para que haya trabajo bueno para todos con cumplimiento para los trabajadores. Aquí es otra persona. Los choferes de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia trabajan 12 horas y ganan 2 horas extras después de las 12 horas. ¿Eso qué es? Sí, lo que pasa es que recordemos que existen ciertos trabajadores que por disposición del mismo Código de Trabajo hay un artículo que es el 143 que dice que hay puestos a los que la jornada de trabajo no les aplica y estos trabajadores tienen hasta 12 horas por día para laborar. Entonces, ahí me parece que hay una aplicación expresa del 143 y correctamente se está aplicando pagarles extras después de las 12 horas. Pero ojo, esta legislación del 143 no aplica para todos los trabajadores. Son solamente algunos que específicamente no están sujetos a la jornada. La jornada aplicaría para todos los demás, pero para los del 143 no. Para los guardas sí. Sí, para los guardas que están presentes en el sitio sí, pero para el guarda dormilón no, por ejemplo, doña Amelia, al que usted le dicen, vea, cuídeme esta finca, aquí está una casa, duerma mientras está ahí, yo lo que necesito es si usted oye algún ruido se levante. Eso se conoce como el guarda dormilón. El guarda dormilón tiene una jornada de 12 horas diarias, pero el guarda que tiene que estar haciendo marcas cada cierto número de horas en ciertos lugares del lugar que está cuidando, por supuesto que eso están a una jornada de 12 horas. Porque a mí me preocupan los guardas. Yo sé que la mitad se va a quedar sin trabajo ya de una vez. Porque son empresas pequeñitas. Es que siempre pensamos en la gran empresa. No, la empresa que tiene el cuidado de 2 barrios, por ejemplo. Y esto el señor dice... Sí, el emprendedor. ¿Dónde agarro? Sí. Aquí dice también, el gobierno no puso bien la balanza. Están poniendo en riesgo al sector laboral en general. Es que quiero poner todas las opiniones que hay. Hay demasiados impuestos. ¿Y para qué? Para pagar pensiones de lujo, dice esta otra persona. Aquí me dicen, sigo. Empleos en el sector construcción, peones, operarios, cuyo rendimiento es muy variable. ¿Cómo hago para documentar este tema? Tenemos que trabajar mucho con los maestros de obra, por ejemplo, o los jefes de cuadrillas, que estén permanentemente verificando cuál es la labor que estos trabajadores están haciendo. Doña Amelia, esta reforma va a traer cambios y hay un cambio de paradigma, ¿verdad? Hay la forma en la que veníamos haciendo las cosas, vamos a tener que reformularlas. Tal vez los patronos van a tener que poner atención más en pequeñas situaciones y documentar un poco más. Una ley laboral en Costa Rica aproximadamente tarda 3 años en tomar forma. ¿Por qué? Porque los tribunales de justicia y el Ministerio de Trabajo, una vez que arranca la ley, tienen que empezar a darle su interpretación.
van a pasar 3 años, doña Amelia, del 2017 al 2020, en el que en Costa Rica vamos a andar detrás de qué es lo que los jueces están interpretando X o Y norma. Pero aquí es donde, por eso, creo yo que la divulgación y el trabajo del gobierno debe ser fundamental. Y una señora europea me causó mucha risa porque decía, bueno, en la feria el fin de semana, que todo el mundo estaba hablando de eso, de los guardas, de que esto, entonces decía, bueno, dice, pero por dicho ahorita va a haber robots, dijo ella, que lo pone uno y le limpia la casa y todo, llega uno y arregla la cosa, no va a tener que complicarse más. Y le digo por qué lo recordé, porque aquí hay alguien que me está poniendo lo siguiente, yo tenía un parqueo y pagaba 2 guardas, ahora ya los despedí y puse alarma con cámaras. Uno de los grandes retos que los países tienen para cuidar y darle trabajo a los habitantes es el impacto de la tecnología. Doña Amelia, cada vez más tenemos robots y máquinas haciendo las labores que antes hacíamos las personas. Entonces, claro, ahí es donde el INAH juega un papel fundamental. ¿Para qué? Para determinar cuáles son los trabajos que se van a terminar. Por ejemplo, los ascensoristas o las personas que antes estaban en un aeropuerto. Y ahora hay máquinas que hacen la labor por la que hacía antes una persona que atendía y recibía boletos aéreos. Hay que educar más a la gente, hay que prepararla para otro tipo de labores que la nueva tecnología está preparando y está abriendo. Pero por eso es que el tema laboral es un tema que llueve para todos y afecta a todos en general. Algunos como trabajadores, otros como patronos, como grandes patronos, otros como pymes. Pero a todos en general, una reforma como esta nos termina afectando, ¿no? Dice, el excesivo humanismo, veo cómo trabaja la gente aquí con nosotros, ¿verdad? Todas estas personas que están escribiendo. El excesivo humanismo de los legisladores va en detrimento de la competitividad de Costa Rica. Vemos legislación y preocupación del legislador en favor de los trabajadores, pero no vemos legislación ni preocupación en favor de las empresas y los empresarios costarricenses. Si no hay empresa privada, no hay trabajo. Asfixian al empresario con su excesivo humanismo. Equilibrio, balanza, por favor. Y pienso que esta persona que nos escribe está pensando en la pequeña y mediana empresa, que es la gran empresa de este país. Aquí la empresa de este país no es la gran empresa, es la pequeña y la mediana. Del 100% de los trabajadores que tienen un patrón en Costa Rica, el 87% trabaja para la empresa privada y el 13% trabaja para el Estado. De ese 87%, el 95% de esas empresas son pymes. Doña Amelia, Costa Rica, hablando de competitividad, Costa Rica tiene el segundo salario mínimo más alto de Latinoamérica. Nosotros, cuando nos comparamos, por ejemplo, con Argentina, que tiene un salario mínimo muy alto, Argentina tiene un 30% de inflación anual. Costa Rica no pasa del 4%. Claro, cuando nosotros vemos que acá en Costa Rica, para un trabajador no calificado, el salario mínimo supera los $500 y en Honduras son $100 por el mismo trabajo, nosotros nos tenemos que preocupar de qué tan competitivos estamos siendo nosotros de cara a la mano de obra y el tipo de labores que se hacen en el país. A buenas horas, ya aquí estamos cambiando una ley que usted mismo dice, o sea, era un antes y un después. Pero no pensamos en eso. Vieras que yo creo en eso. No pensamos en eso. Yo creo que uno de los grandes problemas para el país es competitividad. Yo creo profundamente, doña Amelia, en que no podemos esperar que los patronos sean competitivos y rentables a costa de los derechos de los trabajadores. Pero eso no significa que se la pongamos tan cuesta arriba a los patronos. El gobierno tiene que comenzar a revisar cómo hace para que la inversión extranjera directa y quienes, como decía ahora la persona que comentaba, le dan trabajo a los costarricenses y a los habitantes de este país, no se sientan desmotivados con una ley como estas. Hay que revisar beneficios fiscales, hay que verificar simplificación de trámites, hay que buscar las maneras, préstamos, etc. Todo el mundo dice emprenda, y uno dice, sí, qué bueno sería que todos nos convirtiéramos en emprendedores empresarios, pero si se ahogan a la gente, comienza y termina uno después con más deudas de las que tenía antes, porque aquí ve lo que dice esta persona. Yo llevo 6 meses con pérdidas, sin embargo debo pagar la caja e impuesto de ventas todos los meses. Soy pyme y eso nadie lo ve, dice. El gobierno es miope, lo que debe hacer es fomentar el emprendimiento, menos empleo público y más
emprendedores con otras condiciones. Nosotros como país deberíamos de analizar, por ejemplo, cuáles son las ventajas, garantías que queremos darle a cierto tipo de patronos que se encuentran en un régimen de competitividad y patronos que definitivamente pueden verse afectados con un mayor garantismo y una mayor protección de legislación laboral como esta. Doña Amelia, ese es un trabajo que yo esperaría que los futuros gobiernos pongan en la lista, en el número 1. Esta sección, hagamos esta sección así, permanente, muy clara, muy humana. Vea que tenemos el aporte. La mitad del programa es aporte de las personas, inquietudes de las personas. Las tenemos ahí. Usted acaba de darnos los datos otra vez. ¿Cuánta empresa privada, cuánta empresa pública, cuánta de la empresa privada es pyme? Sí, nosotros en Costa Rica, del 100% de trabajadores que tienen un patrono, el 87% labora para la empresa privada y un 13% para el Estado y sus instituciones. Si el mayor empleador en Costa Rica, por mucho, es la empresa privada, si nosotros queremos fomentar... ¿Es pyme? El 95%, 90-95% en Costa Rica son pymes. Entonces, si nosotros queremos fomentar el empleo, tenemos que darle condiciones a quienes hoy tienen la posibilidad de decidir si sus ahorros y sus inversiones las ponen en abrir una actividad donde van a contratar gente, o si mejor lo meten en un certificado de depósito en el banco y se olvidan de tener un dolor de cabeza con contratar trabajadores. Este es el tipo de labores que nosotros esperamos que un futuro gobierno, nuestros próximos líderes políticos tomen en consideración, porque podemos terminar con una linda legislación. No han sido suficientemente claros con el tema de los guardas. ¿Ve lo que le dije? Yo lo sabía, con solo oír hablar en la feria, esta vez a la gente lo sabía. Aquí está escribiendo otra persona. En mi barrio ya la empresa que nos da servicios anunció el cierre. Esta persona que está poniendo. Pero con esta sé de 4 barrios que cerraron ya. Doña Amelia, ¿qué es lo que pasa con estos guardas de seguridad que cuidan barriadas y que de alguna manera operan en un alto nivel de informalidad? Y que si yo tengo una pequeña empresita y le digo a la gente del barrio, yo le voy a cuidar a usted esta cuadra, las 24 horas del día, entonces yo necesito 2 turnos, por ejemplo, 12 horas. Sí, pero resulta que si yo tengo un guarda de 6 de la mañana a 6 de la tarde, ese guarda tiene 12 horas en el día, 8 horas ordinarias y 4 horas extraordinarias. Y esas 4 horas extraordinarias yo tengo que pagarlas a 1.5 el valor. No va a pasar, y eso no va a pasar. Claro. Y entonces ahí es donde empieza el problema. El problemón. Claro. Porque y por eso es que dicen mejor cerramos la actividad. Sí, porque ahí ya no es la cuestión de patrono o trabajador, es el barrio Cristo. ¿Qué hago sin seguridad? Si tengo seguridad, porque aquí la policía nunca pasa, porque tengo que cuidarme en la noche y en la mañana cuando me voy a trabajar. Claro, y entonces ahí es donde nosotros decimos por qué es que los impuestos nuestros nos están yendo precisamente en este tipo de seguridad pública y yo hay que pagar seguridad privada. Ahora dígame una cosa, usted que sabe mucho de esto y nos va a ayudar, y se lo agradezco mucho, ya la ley está. El 25 de julio va, de ahí en adelante la historia cambia, ¿verdad? ¿Cree usted que efectivamente aquí faltó visión, faltó discusión? ¿En qué momento, va a decir mucha gente, en qué momento no pensaron en esto, si pareciera muy lógico pensarlo? O sea, usted no puede imponer, usted lo puede hacer en Holanda, ¿verdad? Donde usted paga impuestos altísimos y tiene cubierto todas las cosas, pero usted aquí lo vamos a hacer, vamos a afectar gente o no, vale la pena afectar a la gente o no, no sé. ¿Usted cree que faltó o no? Porque Ligia Fallas, diputada ni más ni menos que el Frente Amplio, dice, no, a mí no me parece, no me voy a quedar ahí, voy para la sala cuarta. Doña Amelia, la primera vez que se habló de reformar el Código de Trabajo fue en 1998 en la Concertación Nacional impulsada por el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez. Es decir, ya tenemos muchos años de venir hablando de una reforma procesal laboral y entonces costaría pensar de que al tema no se le dio discusión y que los diferentes sectores sociales no discutieron el tema. Ahora, la reforma es tan profunda y es tan amplia, cambiar más de la mitad del Código de Trabajo, que por supuesto a las partes
involucradas se les pudo haber ido un reto y algún tema dentro de los tantos que la reforma trae consigo. Por ejemplo, ya sabemos que esta reforma entra a regir el 25 de julio. Ya una diputada el lunes interpuso una acción de inconstitucionalidad sobre la reforma y principalmente lo que fue la aprobación de la segunda versión de la reforma procesal laboral que se aprobó en diciembre del 2015. Pero esto tiene que ser estudiado, analizado por la Sala Constitucional y determinar si procede o no la revisión No, pero yo digo, usted tiene razón. Aquí me está diciendo, este señor tiene razón, ya ahorita le voy a leer. Yo lo que estoy diciendo es que si a la final faltó visión sí, de que íbamos a incidir fuertemente en sectores que no tienen la culpa de nada, para decirlo de la mejor manera. En el tema de los guardas, ¿por qué me preocupa? Yo no sé ustedes, pero la mayoría de barrios, clase media, clase alta y clase baja también, sacan plata, porque no pueden irse a trabajar todo el día si no hay ahí un señor que les ayuda a cuidar. Y en la noche tienen que rezar también a ver si no hay otro señor que les ayude a cuidar. Y si usted pone a pagar 3 guardas, no aguantan ni las 8 horas ni las horas extras. Es una realidad. No es que lo inventó, no es de izquierdas y derechas, no es que pro trabajador o no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con realidades. Doña Amelia, por ejemplo, en el tema específicamente de las instituciones y el financiamiento para que puedan dar abasto con la reforma. Hoy sale la viceministra de Trabajo en un artículo escribiendo y hablando que el Ministerio de Trabajo va a tener 100 nuevas plazas para esto. Esto representa un costo importante para el país. Ya el Poder Judicial levanta la mano y dice, vamos a empezar con este nuevo número de plazas. Yo tengo la impresión, por supuesto, que cuando se aprueba la reforma procesal laboral, nuestros legisladores no tenían a mano un impacto económico financiero que para el país representaba una reforma como esta, no solamente en costos directos, que es financiamiento y implementación de los nuevos recursos que se van a requerir para darle abasto a esta ley, sino de costos colaterales. Esto significa mayor formalidad, mayor costo para el patrono, y el patrono entonces va a tener que aumentar precios y esto puede significar ser menos competitivo y consecuentemente caer en empleo informal y desempleo. Yo creo que faltó ese análisis financiero, pero bueno, ya la legislación la tenemos y ahora hay que hacerle frente, salvo que la Sala Constitucional, la que tiene la última palabra, diga si hay o no hay reforma, pero por lo pronto el 25 de julio arrancamos con esta nueva legislación. No, y esto está lleno. Volvemos con don Marco la otra semana, porque ya hoy estamos a miércoles la otra semana. En ameliarueda.com don Marco también nos está ayudando. Dice, Ministerio de Trabajo se dedica casi a tiempo completo a atender nicaragüenses. Bueno, este es alguien que se enojó, pero hay mucha gente que se preocupó. Hay que irse a trabajar fuera de Costa Rica. Hay que ponerle, no digo qué, pero hay que ponerle, dice el señor. ¿Cómo está la reforma en el caso de que se tengan dos patrones? A veces uno público o privado. No hay ningún problema, no. Dice aquí, con la reforma procesal laboral no se protege solo a los trabajadores, sino a los trabajadores en potencia. Hay que documentarlo todo y protegerse. Muy bien. Comisión y dueños barajan, no, esto es otra cosa. Dice, con este RPR queda más claro que la parte débil de la relación laboral es el patrono, parte de la idea de que todos los patronos somos jodidos, dice aquí. En Costa Rica no puede hacerse emprendedor, se busca exprimir al que produce para subsidiar al que no. En este país es duro ser empresario y sobre todo si se es honrado y cumplidor. La base impositiva en Costa Rica crece todos los días, caja, renta, ventas, salarios, patente municipal, salud, etcétera. Tiene razón su invitado, he escuchado a empresarios decir que sale mejor cerrar la empresa, alquilar edificio y vivir mejor. Gastos legales y esto sin contar el tiempo perdido en trámites para los empleadores. No se incluyeron reformas necesarias como cambios en la relación laboral cuando hay crisis económica, el teletrabajo y todo, no, si ya viene otra, si no es que esta la paran, quién sabe qué vaya a pasar. Debieron haber partido el chayote por la mitad, cosa que siempre terminamos pagando las pymes. Temo vayan a darse muchas demandas temerarias porque el 90% de los empleados del país tendrán un defensor público que los... Vea cómo está esto, ¿verdad?
vea cómo está, significa una reacción. Vamos a seguir hablando de esto y van a seguir las reacciones. ¿Por qué? Porque yo pienso que el legislador cuando legisla tiene que pensar más allá, ¿verdad? O sea, ser visionario de verdad, sin terminar afectando a un país que tiene el 90% de pymes generando empleo. Tiene que ser tomado en cuenta las pymes, y las pymes es una pequeña empresa, mediana con costos, y eso depende, hay casi que poquita diferencia. Entonces, don Marco, ya se nos acabó el tiempo, quedamos a la orden suya. Quedamos, porque don Marco se ha venido estudiando desde hace tiempo, hace un año o más de un año comenzamos con el tema. Sin embargo, yo pienso que gastos y costos muy altos para el país, como por ejemplo el tema de la defensa pública para casi el 90% de la población. Estos temas, doña Amelia, definitivamente van a tener que revisarse en una posible reforma de la reforma. Ahora, yo creo que la legislación difícilmente la Sala Constitucional va a detener esto antes del 25 de julio, es apenas una acción y todos sabemos que las acciones de inconstitucionalidad primero pasan por un filtro de revisión y será la Sala Constitucional la que determinará si procede o no una revisión profunda y por qué no una decisión de decir si esta ley es o no inconstitucional. Por lo pronto tenemos que prepararnos. Hay reforma entre el 25 de julio y tenemos que ser responsables porque el mismo legislador, doña Amelia, dio 18 meses. Desde enero del 2016 hasta julio del 2017, dio 18 meses para prepararnos. Desafortunadamente, dejamos todo para el final. Muchos patronos no han centrado la revisión que tenían que hacer de algunas partes de los contratos de trabajo para estar mejor preparados para la reforma. Pero bueno, todavía quedan algunos días y por supuesto ya entra en la reforma también se puede continuar realizando estas modificaciones. Por lo pronto, yo creo que en ameliarueda.com hemos estado explicando algunos puntos que son críticos, que son importantes para que usted los lea, los conozca, pregunte y por supuesto poder de alguna manera colaborar en esto. Creo que todos tienen que poner un granito de arena y mientras la Sala Constitucional diga si la reforma va o no va, el 25 de julio empezamos con nueva legislación y es difícil llegar y creer o determinar que la Sala Constitucional es la que va a definir si hay o no reforma cuando ya estamos a 10 días, 13 días de que esto entre. Bueno, siga en ameliarueda.com todo el trabajo que hemos estado y esté atento a nuestra voz porque seguiremos trabajando. Nos robaremos a ratitos a don Marco que venga a enseñarnos, pero eso ya está encima, ¿verdad? Y usted tiene que conocerlo, y tiene que conocerlo sus empleados, y tienen que conocerlo todos para que todos sigan un mismo camino de claridad en ambas partes, y ojalá me encantaría ver grupos en los trabajos en que empleados y patronos se sienten a ver, bueno, cómo vamos a documentar esto, tal cosa, tal otra, partiendo de cero el 25 de julio. Es que estamos en la misma embarcación y tenemos que remar para el mismo lado. Porque si se cierra la empresa, se quedan sin trabajo también. Los dos pierden, los dos lados pierden. Por supuesto. Y Costa Rica pierde porque hay mucho emprendedurismo, hay mucha empresa privada que está trabajando duro y si seguimos ahogándola también, porque las reglas se le vuelvan encima a una parte de ellas, de eso sí. Hay que cuidar los huevos de la gallina y de la gallina también. Y a la gallina también. Nos vamos.